Hola a todos, invocadores y sabios de la grieta, bienvenidos a nuestro especial de hoy, donde vamos a desgranar un texto fundamental para entender el pensamiento moderno, que es la Ilustración de Immanuel Kant. Prepárense para una inmersión profunda porque analizaremos cómo este concepto del siglo XVIII sigue siendo nuestro mejor buff para el pensamiento crítico, y lo haremos con la ayuda del universo de League of Legends. Antes de sumergirnos en el texto, es fundamental situar a nuestro autor. Immanuel Kant fue un filósofo prusiano, considerado uno de los pensadores más influyentes de la Ilustración europea y de la filosofía occidental en general. Nació en Königsberg, Prusia, en 1724 y falleció en la misma ciudad en 1804. Por lo tanto, vivió y escribió durante un periodo crucial de cambios intelectuales y políticos en Europa, precisamente la época que él mismo ayudó a definir como la época de la Ilustración. Aunque hoy nos centramos en su ensayo sobre la Ilustración, su obra es vastísima y abarca la metafísica, la ética, la estética y la filosofía política. Entre sus obras más importantes destacan las tres críticas. Número 1. Crítica de la razón pura, publicada en 1781 y revisada en 1787, donde explora los límites del conocimiento humano. Número 2. Crítica de la razón práctica de 1788, que sienta las bases de su filosofía moral. Y por último, Crítica del juicio de 1790, dedicada a la estética y la teleología. Estas obras, junto con Fundamentación para una metafísica de las costumbres de 1785 y La metafísica de las costumbres de 1797, forman el núcleo de su sistema filosófico. Es importante señalar que esta información sobre la biografía y las obras de Kant no se encuentran directamente en los extractos de ¿Qué es la Ilustración?, que estamos utilizando como fuente principal para nuestro análisis, sino que es un conocimiento complementario para contextualizar al autor. Para comenzar, es crucial entender la definición de Kant. Él establece que la Ilustración es la liberación del hombre de su culpable incapacidad. ¿A qué se refiere con incapacidad? Significa la imposibilidad de servirse de su inteligencia sin la guía de otro. Lo más importante es que esta incapacidad es culpable, no por falta de inteligencia, sino por falta de decisión y valor para servirse por sí mismo de ella sin la tutela de otro. De aquí surge el lema de la Ilustración: sapere aude. Ten el valor de servirte de tu propia razón. Es el call definitivo para dejar de depender de las builds preestablecidas y comenzar a armar tus propias runas y saber qué build usar ante cada partida. ¿Y por qué persiste esta incapacidad? Kant nos da dos razones principales: la pereza y la cobardía. Nos volvemos cómodos en este estado de pupilo. Es tan sencillo dejar que otros piensen por nosotros. Kant lo ilustra diciendo: tengo a mi disposición un libro que me presta su inteligencia, un cura de almas que me ofrece su conciencia, un médico que me prescribe las dietas, etcétera, etcétera. Así que no necesito molestarme. Si puedo pagar, no me hace falta pensar. Ya habrá otros que tomen a su cargo, en mi nombre, tan fastidiosa tarea. Los tutores incluso se encargan de hacer que el camino hacia la emancipación parezca extremadamente difícil y peligroso. Después de haber entontecido a sus animales domésticos, le muestran los riesgos de salirse del camino trillado donde los metieron. Piensen en cómo algunos jugadores nuevos se aferran a las guías de runas o ítems sin entender el porqué, o cómo la comunidad puede flamear a quien intenta una estrategia fuera de meta. Te dicen que te vas a caer, pero como dice Kant, con unas cuantas caídas aprenderán a caminar solitos. Esta incapacidad puede volverse una segunda naturaleza. Le ha cobrado afición y se siente realmente incapaz de servirse de su propia razón porque nunca se le permitió intentar la aventura. Principios y fórmulas, instrumentos mecánicos, reemplazan el uso racional de nuestras dotes, actuando como ligaduras que sujetan a ese estado. Es como si solo pudieras usar los combos básicos de un campeón sin entender las mecánicas avanzadas. Por eso, pocos son los que logran superar esta incapacidad por sí mismos. Pero la ilustración del público en general es aún más difícil, casi inevitablemente lenta, incluso si se le deja libertad, aunque siempre surgirán individuos, incluso entre los propios tutores, que difundan el espíritu de pensar por sí mismo. El problema es que los prejuicios inculcados se vengan en sus propios sembradores, frenando el avance. Es como un rework del campeón, que no soluciona el problema de fondo,
solo cambia sus habilidades sin fomentar una comprensión más profunda del juego. Entonces, ¿qué se necesita para esta ilustración? Kant es categórico, solo se requiere libertad, y específicamente la libertad de hacer uso público de la razón íntegramente. Aquí es fundamental la distinción entre el uso público y el uso privado de la razón. El uso privado se refiere a la razón que se emplea cuando uno actúa en su calidad de funcionario o como parte de una máquina. Aquí no cabe razonar, sino que hay que obedecer. Piensen en un jugador del LoL que en medio de un teamfight debe seguir las calls de su shot caller sin cuestionarla en ese preciso momento. Eso sería el uso de la razón privada. En contraste, el uso público de la razón es el que se hace en calidad de maestro, ante el gran público del mundo de lectores. En este ámbito, la libertad es total. Es como si un pro player que en el escenario sigue las tácticas de su equipo, correspondería al uso privado, luego en su stream, lo que sería el uso público, discute críticamente el metagame, los parches de Riot o propone innovaciones estratégicas. La ilustración prospera con esta libertad de expresión pública. Un punto crucial de Kant es que un convenio semejante, que significaría descartar para siempre toda ilustración ulterior del género humano, es nulo o inexistente. Ninguna generación puede obligarse a sí misma ni juramentarse a colocar a la siguiente en una situación tal que sea imposible ampliar sus conocimientos, presuntamente circunstanciales, depurarlos del error y, en general, avanzar en el estado de su ilustración. Lo que un pueblo no puede acordar para sí mismo, mucho menos lo puede hacer un monarca en su nombre. Esta idea es como decir que Riot no puede lanzar un parche que congele el juego y prohíba cualquier innovación futura en las estrategias o builds. Entonces, ¿vivíamos en una época ilustrada en tiempos de Kant? Kant responde claramente, no, pero sí una época de ilustración. Falta todavía mucho para que los hombres se hallen en situación de servirse de su propia razón, especialmente en materia de religión. Él elogia a Federico el Grande, rey de Prusia, como un príncipe ilustrado. Este monarca fue el primero en romper las ligaduras de la tutela. Es el game designer ideal que confía en la autonomía de sus jugadores para explorar y mejorar el juego. Y aquí llegamos a una paradoja fascinante que Kant expone. Un príncipe que dice, razonad todo lo que queráis y sobre lo que queráis, pero obedeced. Es ya un príncipe esclarecido. Es decir, bajo esta dura cáscara de la obediencia, la naturaleza logra desarrollar la semilla, la inclinación y oficio del libre pensar. Esta capacidad de pensar libremente, a su vez, influye en el sentir del pueblo, haciéndolo cada vez más capaz de la libertad de obrar, y los principios del gobierno, que comienza a tratar al hombre como algo más que una máquina, dándole un trato digno de él. Es como si la disciplina de las reglas del juego en LoL y la necesidad de obedecer ciertas calls o mecánicas fueran las que paradójicamente fomentan el pensamiento crítico y la innovación. En síntesis, Kant nos llama a nuestra madurez intelectual y a la autonomía, a salir de esta infancia mental usando nuestra propia razón para navegar por el mundo. La libertad, especialmente la de hacer uso público de la razón, es el motor de este progreso. Y aunque el camino sea lento y lleno de obstáculos, la ilustración es el destino natural de la humanidad, un progreso constante hacia el mejoramiento. Así que ya saben, invocadores, la próxima vez que estén en la grieta, no solo sigan el meta, pregúntense el por qué, experimenten con nuevas builds y nuevos conjuntos de runas, critiquen constructivamente y sobre todo atrévanse a sapere aude, a pensar por ustedes mismos. Un agradecimiento enorme a todo el equipo por este análisis tan enriquecedor. Esperamos que esta exposición les haya dado un buff de conocimiento y les impulse a aplicar el espíritu de la ilustración en su vida y en sus partidas. Hasta la próxima, invocadores. ¿Cuál es su problema, loco? ¡Suspensión permanente!